Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Pura Ciencia. El día de hoy hablaremos del uroanálisis. Ahora sí, el examen de uroanálisis, también llamado citoquímico de orina o parcial de orina. Es un examen más sencillo, los resultados son menos demorados y es menos costoso en comparación al urocultivo. ¿Qué nos informa el uroanálisis? En términos generales se evalúa y se hace un examen físico de la orina, un examen químico de la orina y un examen microscópico de la orina. El examen físico de la orina incluye la determinación del color, la claridad y la densidad de este. Del examen químico de la orina y este evalúa el pH, la presencia de proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, estereasa leucocitaria y la densidad. El día de hoy hablaremos del examen microscópico de la orina. Este se evalúa a partir del sedimento urinario y podemos observar eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cristales urinarios, bacterias, levaduras, parásitos, espermatozoides, mocos, cilindros y artefactos. En el canal tenemos un video sobre la obtención del sedimento urinario, si quieren ir a verlo es un video corto. En este video hablaremos de las células epiteliales en la orina. Estas células epiteliales hacen parte del revestimiento del aparato genitourinario, o sea que provienen en la orina de la descamación de los diferentes epitelios que recubren el tracto genitourinario, o sea que podemos verlo en la orina porque ellos representan el desprendimiento normal de las células viejas. Son las células escamosas o pavimentosas, las células de transición y las células tubulares o renales. Y como vemos en esta imagen, en el sedimento urinario normal podemos ver células circulantes que serían los leucocitos y eritrocitos y las células epiteliales que son las que veremos en este video. Estas células en el momento de la observación al microscopio, las células escamosas podemos verlas en un objetivo de 10x o también en un objetivo de 40x según el protocolo de laboratorio, ya que estas son más grandes y son identificables en bajo aumento. El informe se realiza semicuantitativo. En las células de transición se observa en un objetivo de 40x y el informe semicuantitativo. Y las células altas o renales en un objetivo de 40x y el informe puede ser cuantitativo o semicuantitativo. De las células epiteliales que encontramos en la orina, las células escamosas son las que vemos con mayor frecuencia en un sedimento urinario normal, ya que las de transición y las renales se ven en cantidad escasa o a veces no se ven, ya que incluso las renales están asociadas a enfermedad o patología solamente. Pero en un sedimento normal podemos verlas en cantidad escasa, las escamosas de 0 a 5 células por AP o en cantidad escasa, las de transición en cantidad escasa y las renales de 0 a 2 células por AP. Ahora nos centraremos en cada una de estas células. Aquí vemos una vista general de estas células, pero comenzaremos con las células escamosas, también llamadas células pavimentosas o células del epitelio plano. Estas células escamosas son las células más grandes que encontramos en el sedimento urinario, por esto son visibles a bajo aumento. Tienen citoplasma abundante, poligonales a veces, irregular, a veces podemos encontrarlas plegadas y el núcleo es prominente del tamaño más o menos de un eritrocito. Aquí en esta imagen podemos confirmar sus características de citoplasma abundante, irregular, poligonal y a veces las podemos ver plegadas o dobladas. Y el núcleo lo vemos central, prominente del tamaño aproximado de un eritrocito. Las células escamosas son más frecuentes en la orina femenina. ¿De dónde se originan estas células? Estas células hacen parte del epitelio de la vagina y la uretra femenina, pero también de la porción inferior de la uretra masculina. Como vemos señalado en las flechas, aquí vemos la vagina, la uretra femenina y la porción inferior de la uretra masculina, que es donde se originan estas células. Acá vemos una imagen de la comparación de las células escamosas encontradas en la orina y las que encontramos en la vagina. Y para concluir sobre las células escamosas, estas representan el desprendimiento normal, por eso suelen aparecer por contaminación vaginal o perineal, por eso no tienen importancia clínica, pero cuando están en cantidad aumentada puede ser por uretritis, lesiones debidas a litiasis o personas con cálculos renales o cateterismo. Y ahora continuando con las células de transición o de tejido transicional, también llamadas uroteliales, estas son más pequeñas que las células escamosas. Su núcleo es central y tiene formas distintas. Su citoplasma tiene gran variedad, podemos encontrar
desde su forma poliédrica, forma esférica o con proyecciones apendiculares. Esta gran variedad morfológica se debe a su capacidad de absorber agua. Entonces, por eso tienen la capacidad de estirarse, cambiar de forma para permitir el llenado y el vaciado de la misma. Dentro de las diferentes formas que encontramos en las células de transición, las formas redondeadas o esféricas son difíciles de distinguir de las células renales o de los túbulos renales. Como ya habíamos mencionado anteriormente en este video, estas células de transición se identifican en un objetivo de 40X, se realiza informe semicuantitativo, claro está, de acuerdo al protocolo de cada laboratorio, y en una orina normal o de un paciente normal están en cantidad escasa, ya que al igual que como las escamosas representan el desprendimiento celular normal. Por esto no tienen importancia clínica. En el caso de verlas en cantidad aumentada, podemos verla en forma individual, en pares o en grupos o sincicios. También podemos verla después de la litiasis o de los cálculos renales, después de cateterismo o en inflamación. Si las vemos con morfología normal, con vacuolas y núcleo irregular, puede ser indicativo de malignidad o de infección viral y se debe confirmar con un examen citológico. Estas células de transición son frecuentes en la orina masculina. Estas células tienen origen de la pelvis renal, de los cálices, de la uretra, de la vejiga, de la mucosa de la vejiga y la porción superior de la uretra masculina. Y ya para terminar, en tercer lugar, de las células epiteliales encontramos a las células epiteliales de los túbulos renales o también llamadas células renales. Estas presentan diversas formas y tamaños que dependen de la zona de los túbulos renales en las que se originan. Por ejemplo, las células de los túbulos contornado proximal, llamadas también células cilíndricas, son células contorneadas, las células de los túbulos contorneado distal y las células del conducto colector. Esta clasificación de estas células respecto al sitio de origen no se considera un análisis habitual del sedimento, pero sí es muy importante tenerlo claro y a menudo se requiere técnicas de tinción especiales para esto. Aquí en esta imagen podemos ver lo mencionado anteriormente, que son el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector o conducto colector que encontramos dentro de la nefrona, que es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Y con esto nos queda claro que la función de estas células es reabsorber el filtrado glomerular y por esto su presencia tiene gran importancia clínica, ya que estas células renales pueden ser un indicador de daño renal o inflamación o infección de las vías altas o como destrucción del tejido en necrosis con la posibilidad de afectar la función renal. Y como habíamos acabado de mencionar, estas células, su función es reabsorber el filtrado glomerular y con esto no sería inusual o no sería raro que estas células absorban sustancias del filtrado como son la bilirrubina, la hemoglobina o lípidos. Estas células renales se identifican en un objetivo de 40X con informe semicuantitativo o cuantitativo según el protocolo de cada laboratorio. En el informe, más de 2 células por campo indican lesión tubular y esta muestra debe confirmarse con un examen citológico. Dentro de los 3 tipos de células que encontramos en las células de los túbulos renales, las células de los túbulos contorneado proximal son las más grandes que encontramos en estas. Tienen forma rectangular, por eso mencionamos anteriormente que se denominan células cilíndricas o células contorneadas porque se asemejan a cilindros, pero estas células presentan un núcleo a diferencia de los cilindros que no lo tienen. También tienen citoplasma granular y las células del túbulo contorneado distal son más pequeñas que las células del túbulo contorneado proximal. Son redondeadas y ovaladas, por esto suelen confundirse o con leucocitos o con las células epiteliales de transición esféricas. Pero a diferencia de estas células de transición que tienen núcleo central, las células del túbulo contorneado distal tienen núcleo excéntrico y redondo. Y para terminar, las células del conducto o túbulo colector presentan forma cúbica con núcleo excéntrico. Su núcleo no se visualiza con facilidad en el sedimento no teñido, pero también a estas las encontramos en grupos de 3 o más o como láminas grandes de células que denominamos fragmentos renales y ocurre solamente en estas células y nos indican lesión tubular grave con ruptura de la membrana basal. También son particularmente notables en los casos de intoxicación por salicilato. Listo, aquí terminamos este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos, chao.